donde vamos a mirar, ¿sí?, distintos estudios por imágenes. Algunos van a ver que les coloco, ¿sí?, dos estudios en una misma imagen, van a tener que analizar, evaluar cada uno de ellos, ¿sí? Después lo charlaremos, como veníamos haciendo, ¿sí?, en cada encuentro. Primera parte, siempre colocándoles la imagen, ¿sí?, compartiendo en pantalla la imagen, y dentro de lo que es la evaluación que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Y repito, porque siempre se van agregando alumnos, ¿sí? Entonces, por eso aclaro cada vez que hacemos los encuentros, aclaro cómo es, cómo trabajamos en cada encuentro. Entonces, vamos a mirar el estudio que yo comparto en pantalla y después lo analizan individualmente, ¿sí? Háganse apuntes, fíjense cómo ustedes logran, ¿sí?, analizar, y después cuando tenemos que presentar, ¿sí?, o charlarlos, ¿sí?, ustedes se acuerdan de cómo seguir por ahí algunos pasos que son por ahí importantes a la hora de mirar cada estudio por imagen que les presentamos. Acuérdense que voy a compartir una imagen y dentro de esa imagen, de ese análisis que ustedes van a hacer, es presentar el estudio. Ese estudio, ¿cómo lo voy a presentar? Recuerden, primero, ¿qué estudio por imagen es? Siempre hablo mucho de saber qué estudio es, y en base a ese estudio, saber después ubicarnos, ¿sí?, qué región estamos hablando, si es tórax, si es abdomen, si es cerebro, si es a nivel cerebral. Esas son las regiones que tenemos que tener en cuenta también dentro de esos parámetros en cuanto a la presentación del estudio. Entonces, miro el estudio, miro la región, ¿qué más puedo agregar en esa presentación? ¿Qué quiero decir? Si es una radiografía, hablemos de la región. Si es una radiografía, le agregamos también la proyección, si el frente, el perfil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo mismo en la tomografía. ¿Es una tomografía? Bueno, a ver de qué región es. ¿Estamos hablando de tórax? ¿Estamos hablando de abdomen? ¿Estamos hablando de tomografía cerebral? Perfecto, ¿sí? Siempre tratando de no olvidarnos, ¿sí?, qué región, qué lugar estoy evaluando con ese estudio. No es solo decir el estudio, sino que también determinar bien cuál es la región que estoy evaluando, para saber después si es patológico. Entonces, hacemos la presentación del estudio, ¿sí?, mirando todos esos detalles, y después recién miramos y vemos si es patológico. Si ese estudio es patológico, vamos a lo concreto. ¿Qué lo hace patológico? Describan lo que ustedes piensan. No el diagnóstico, ¿sí?, sino que la descripción. Bueno, yo veo, observo tal cosa. Según esa característica que estoy haciendo, esa descripción, ¿sí?, esa descripción patológica, ahí recién me voy a la sospecha diagnóstica. Bueno, según esa descripción, yo sospecho que es tal patología, ¿sí? Entonces, forma práctica, presentación del estudio, descripción, ¿sí?, de lo patológico si no hay, y por último, recién nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, no se olviden que dentro de esa presentación, saber el estudio, saber la región, para después ver dentro de ese estudio si es patológico o no. Entonces, concreto, simple, vemos si es normal o patológico. Si es patológico,
Fíjense por qué. Bueno, tiene esto como características o descripción patológica, esos hallazgos patológicos, y en base a eso, recién ahí nos vamos a hablar de que sospecho que podría ser tal patología. ¿Sí? Entonces, partiendo por lo que es lo simple, ¿sí? Y repito mucho para que hagan, mantengan por ahí un orden, ¿sí? Para que no se pierdan en esa imagen que ustedes están viendo, ¿sí? Porque hay estudios y estudios que lo hay que ver, hay que mirar más detalladamente, ¿sí? Por eso siempre miro, calculo el tiempo para ver cuál considero que por ahí hay que mirar, ¿sí? Más detalladamente. Entonces, vamos a ir mirando, ¿sí? Cada uno de casos diferentes, ¿sí? Casos que tenemos que mirar, describir y llegar a un diagnóstico, ¿sí? Posible. Entonces, siempre se van uniendo, cada encuentro veo que se van uniendo, por eso hay temas que volvemos a mirarlo, no porque lo damos por hecho, sino que siempre viene bien recalcar algunos conceptos en cuanto a descripciones, ¿sí? Entonces vamos a partir de ahora, comenzar a mirar distintas imágenes, tomándonos el tiempo, ustedes individualmente poder mirar, analizar, ¿sí? Después hablándolo en conjunto y después por último, ¿sí? Viendo bien cada detalle, ¿sí? Eso simple que les digo yo, como esas descripciones. Entonces voy a comenzar a compartir, ¿sí? Las imágenes. Vamos a mirar, a ver, me van a hablar después si logran visualizar o no. Déjenme un segundo que les comparto la primera imagen. Bueno, vamos con esta primera imagen, con esa, ¿están viendo bien? Sí, ¿no? Quedó bien en tamaño. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Primera imagen, analicen en cuanto a, primero, como les dije, esa presentación del estudio, luego, recién ahí, voy a la descripción patológica y después vamos directamente a esa sospecha diagnóstica. Traten por ahí de mantener ese orden como para no saltearse en su análisis y directamente ir al diagnóstico. No, porque yo tengo que saber que en base a la descripción yo puedo llegar a esa sospecha diagnóstica, a ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, traten de ir viendo, ¿sí? De guiarse un poco de esa manera de evaluar cada estudio que estamos viendo. Les doy a partir de ahora minutos para que puedan analizar esta imagen, este caso, y después continuamos y lo charlamos más adelante.
Bueno, voy a compartir otra imagen, ¿sí? Para que lo evalúen. Imagen. Ahí está, cambiamos, ¿sí? ¿Están viendo o no? ¿Están viendo el nuevo estudio? ¿Sí? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, está bien. Bueno, entonces analizamos la misma metodología, pero bueno, en algunas imágenes presten atención, ¿sí? Para ver si son los mismos estudios o no, si hay algún cambio con respecto a la presentación que ustedes van a realizar después cuando hablemos de cada una de estas imágenes, de estos casos que tenemos. Les dejo para que analicen estas imágenes que vemos en la pantalla.
Bueno, vamos a continuar con otra imagen. Si nos alcanzó el tiempo, lo vamos a charlar después juntos y pasemos a la siguiente imagen. La siguiente imagen, el siguiente estudio es el que están viendo. ¿Lo ven bien? ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, se nota bien. Sí, Continuamos, ¿sí? Evaluando, analizando cada estudio de manera ordenada para que de alguna manera no se pierdan ninguna otra, ¿sí? Descripción o detalle cuando evalúan cada estudio. Les dejo unos minutos extra y después seguimos con más casos.
Bueno, voy a cambiar de imagen, ¿sí? Voy a dejar de compartir esa y vamos a mirar otro estudio. ¿Están viendo? ¿Están viendo la nueva imagen? Sí, doctora. Sí, sí. Sí, doctora, se ve, sí. Bueno, comencemos a analizar bien si son los mismos estudios, si son diferentes. Analicen primero uno, después el otro, en cuanto a su presentación, en cuanto a su descripción patológica, en cuanto a su sospecha diagnóstica también, ¿sí? Cuando ven que hay así imágenes dobles, en cuanto a estudios, ¿sí? Fíjense, fijan uno, analicen bien ese, después analicen el siguiente para completar lo que estamos viendo en la pantalla.
Bueno, voy a compartir la siguiente imagen, el siguiente estudio para que lo analicen. Desapareció, cambió la imagen, compartí otras, apareció, también lo bien. Cuanto Quedó a Sí, se ve, doctora. sí, con detalles, bueno, analizamos esta imagen que compartí, ¿sí? Miren bien uno y otras imágenes para ver un poco qué estudios son, si hay algo patológico o no. Y después, en cuanto a esa descripción de qué podemos sospechar, ¿sí? ¿Qué sospecha diagnóstica? ¿Qué es lo que pienso? Que puede ser por esa descripción que ustedes me dieron.
Bueno, les comparto las últimas imágenes, ¿sí? Un segundo. Les comparto esta imagen, ¿sí? Para que miren, analicen un poco, ¿sí? Pero más que nada les traje esto para mostrarles, ¿sí? Para no olvidarnos de una patología importante que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Dentro de acuerdo a la descripción, ¿sí? Después vamos a hablar, pero les traje más que nada para que miremos un poco y hablemos después de este tipo de patologías, ¿sí? Fíjense, miren un poco, analizamos y después comenzamos a charlar de todos los casos que fuimos mirando, que les mostré, que donde les compartí, ¿sí? En pantalla. Entonces, le dejo esto un poco para que analicen y después igual simplemente traje más que nada para mirar y recordar este tipo de patologías que podemos encontrar, ¿sí? Entonces le doy un minuto y ya después comenzamos la segunda parte de nuestro encuentro donde vamos a charlar de cada caso que fuimos viendo, imágenes que fuimos viendo, ¿sí? Simples o estudios dobles, con la idea de ver si lograron ver qué estudios, si por imagen era, si lograron identificar si era patológico, cómo hicieron la descripción, ¿sí? Pero tratando siempre de ir viendo por orden, ¿sí? Para no saltearnos la parte por ahí más importante, como digo, esa descripción patológica que nos ayuda justamente a poder llegar a esa sospecha diagnóstica. Miremos esta imagen, sí, que les traje, pero simplemente para que no nos olvidemos que es una patología que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Así que le doy unos minutos y ya después comenzamos con esas imágenes que fuimos viendo.
Bueno, después charlamos de esta imagen, ¿sí? Vamos a empezar con un segundo. Un segundo, sí. Sí. Quiero compartir con ustedes esta imagen, ¿sí? Vamos por la que empezamos hoy, ¿sí? Para después poder charlar de esa última imagen. Entonces tenemos en pantalla, ¿sí? Esa primera imagen donde nosotros, si miramos esa imagen, ¿sí? ¿Quién me podría hablar? ¿Quién me podría, ¿sí? Presentar ese estudio? Si es patológico, díganme justamente qué hallazgos se encuentran, ¿sí? Dentro de lo patológico y después, recién, en base a eso, irnos a lo que podría ser, a ese diagnóstico de acuerdo a esa descripción. Entonces, escucho a ver quién me habla sobre esta primera imagen. Buenas noches, ¿me escucha? Bueno, ¿y escuchó? Sí, ¿Me escucha? sí, escucho. Es una radiografía de tórax eh, en proyección de frente, donde se puede observar en el hemitórax derecho una ausencia de la trama broncovascular y también eh, una imagen densa que es heterogénea con bordes, bueno, casi redondeada, con bordes netos, eh, compatible con un pulmón que se está colapsando por un neumotórax. Esto es lo que me hablaste por último. Me Sí, hablaste justamente, ¿sí? De esa hipertransparencia, falta de visualización, ¿sí? De la trama, de esos vasos pulmonares. Y fíjense algo, ¿sí? Esto que estoy mostrando acá, logran seguir el cursor, esa línea muy delgada, ¿sí? Que encontramos en ese hemitórax derecho, esa línea que paralela, ¿sí? Fíjense cómo podemos ver la paralela a lo que es esa pared torácica. Entonces, si yo les hablo de una radiografía de tórax de frente, donde visualizo una línea delgada, ¿sí? Pleura visceral, acompañado de hipertransparencia y falta de visualización, ¿sí? De vasos pulmonares y que puede ir acompañado también de ese pulmón que se va colapsando, ¿sí? Por esas características que pensarían. Me habló, me dijiste que pensabas, la sospecha de un neumotórax. neumotórax. Sí, entonces, según las características, ¿sí? Que podemos ver en la imagen, nuestra sospecha va hacia un neumotórax. En este caso, fíjense, del lado derecho, ¿sí? Busquen, cuando miramos siempre la hipertransparencia, esa ausencia, ¿sí? La falta de visualización de los vasos pulmonares, esa línea delgada, ¿sí? Que me está indicando justo esa pleura visceral. Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Cómo esos hallazgos, esa descripción que nosotros hacemos dentro de esa patología, ¿sí? Pleural, que es el neumotórax. Seguimos con la siguiente imagen, ¿les parece?
Bueno, ¿les cambió? A mí sí, así que lo están viendo en la nueva imagen. Sí. Bien, entonces, sigamos charlando, viendo de qué se trata, qué estudios son, si logran ver hallazgos patológicos y en base a eso, esa descripción, en base a eso, irnos ahí recién a ver qué podemos estar sospechando. Entonces, tenemos esta siguiente imagen. Fíjense que, a ver quién se anima a hablar un poco de estos estudios por imágenes. En este caso vemos dos imágenes separadas, ¿sí? Dos fotos, por así decirlo, ¿sí? Dos imágenes separadas. Entonces, a ver, ¿quién se anima a hablar de una, de las dos? A ver si compartimos entre todos, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan en cuanto a qué estudios son, en cuanto a descripción patológica, a ese diagnóstico? A ver, comencemos. ¿Quién empieza? ¿Desde qué estudios por imágenes son? Escucho, somos muchos, así que podemos charlarlo. ¿Son los estudios iguales o diferentes? ¿Lograron identificar eso? Uno es una Sí, tomografía, son diferentes. otro es una ecografía. Bien, ¿qué lo hace diferente? A ver, si yo muestro con el cursor, ¿lo están viendo? Sí, ¿Le están cargando? Sí, a ver, ahí está. Entonces, ven con el cursor, bueno, ¿quién me dice qué estudio es este? Es una tomografía computada de abdomen. con contraste oral. Con contraste oral. Tomografía de abdomen con contraste oral. ¿Y este estudio qué es? ¿Qué estudio es? ¿Es lo mismo o no? No, es una ecografía. Ecografía. Bien. Entonces, ¿quién me habla de esta primera imagen que hablamos, que dijeron que era una tomografía? Tomografía de abdomen a nivel de T12 o entre dorsal 12 y L3, con contraste oral, en la que se observa una imagen, por lo menos para mí, de una dilatación de la vía biliar extrahepática. Y sobre este estudio, ¿qué podemos hablar? Este acá que estoy marcando ahora. Se ve un aumento de la ecogenicidad del hígado y múltiples nódulos A ver, hipóticos. ecografía de abdomen y tomografía de abdomen, ¿sí? Dos estudios de la misma, vamos a decir, región, el abdomen. Entonces, por un lado, vamos a mirar esta tomografía, ¿sí? En esta tomografía, fíjense que lo que estoy viendo justamente, ¿sí? Es que en la tomografía de abdomen, en este corte tomográfico, lo que yo veo es un parénquima hepático, ¿sí? Un parénquima hepático con una atenuación inferior, fíjense, está hipodenso, todo completo, ¿sí? Comparando con el vaso, hay una hipodensidad difusa en todo ese parénquima hepático, comparando con lo que es ese vaso, ¿sí?
Entonces, si yo hablo que tengo una tomografía de abdomen donde en el hígado se visualiza parénquima hepático hipodenso o de una atenuación inferior, ¿sí? Comparando con el vaso, estamos hablando justamente de qué patología. Si yo digo que ese hígado está más oscuro, más hipodenso, comparando con el vaso y con la parte también de intrahepático, toda la vasculatura. ¿Qué estamos hablando cuando yo hago esa descripción? Parénquima hepático con atenuación inferior o hipodenso, comparando con el vaso de forma completa, difusa. ¿Qué patología estoy viendo? ¿Qué patología puedo sospechar de acuerdo a lo que yo estoy viendo? Lo que voy a sospechar, ¿sí?, es que este hígado está con una esteatosis hepática difusa. Difusa sí afecta todo lo que es ese parénquima pulmonar. Después teníamos la ecografía. La ecografía del abdomen, me dijeron ahí también que encontraban que se veía ese parénquima hepático, sí, aumentado la ecogenicidad, comparando con el riñón que tengo ahí al lado y lo puedo justamente, sí, lo puedo justamente comparar. Entonces, fíjense cómo en este caso, una misma patología, ¿sí?, esa esteatosis hepática difusa, una misma patología visto en dos estudios por imagen diferentes. Una tomografía, donde yo veo ese parénquima, ¿sí?, hepático con una atenuación inferior, ¿sí?, comparando con el vaso. Y en la ecografía, fíjense cómo vemos, ¿sí?, justamente una ecogenicidad aumentada, ¿sí? Lo veo como más blanco a ese hígado. Por lo tanto, una misma patología, esteatosis hepática, visto en dos estudios por imagen. ¿Estamos? Nada más para agregar. Seguimos con la próxima, ¿les parece? Más fácil, un poco más fácil, comparando con estos que por ahí fueron dobles. Les voy a cambiar la siguiente imagen, ¿sí? Bueno, ahí les cambió, sí. Cambió, se ve bien en cuanto al tamaño. Sí, se ve bien. Bien, bueno. Cambiamos un poco de imagen, cambiamos un poco regiones, ¿sí? Fíjense que vamos haciendo, por ahí un salteado de todas las regiones. En este caso, ¿qué podemos hablar sobre esta imagen? Miremos bien, a ver qué estudio es, miremos qué es lo que nos llama la atención en cuanto a hallazgos, que nos pueden estar hablando de algo patológico. Entonces, a ver, somos muchos y quiero escuchar hablar, que aprovechen los encuentros, ¿sí? Acuérdense de asistir, la asistencia es muy importante, ¿sí? Así que escriban ahí, preséntense ahí en el chat de que están presentes, escuchando, ¿sí? Yo, Entonces, seguimos con esto, escucho. Vamos, no es tan difícil. es una tomografía de cerebro donde se puede observar una hiperdensidad, a nivel del hemisferio izquierdo. Esta hiperdensidad es homogénea y tiene forma de disco biconvexo. A su vez, se observa
una leve, se corre un poquito la línea media y hay un aplastamiento de del ventrículo lateral izquierdo, como un efecto de masa. Entonces estamos hablando de una hemorragia extradural. Bueno, estuve marcando lo que iba hablando su compañero, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguien que quiera agregar? Su compañero habló de una tomografía, ¿sí? De cerebro, sin contraste, plano axial, y habló sobre, a ver si cualquier cosa me vuelven a hablar, ¿sí? Sobre una imagen hiperdensa, ¿sí? Izquierda, con forma biconvexa y que está acompañado, ¿sí? De efecto de masa. Fíjense por ahí lo que es ese ventrículo lateral, ¿sí? Que justamente vemos esa simetría. Entonces, en ese caso, sí hablamos. Si hablamos de una imagen hiperdensa, si hablamos de que tiene una forma biconvexa, en este caso ejerce efecto en masa, estamos hablando justamente de un hematoma, sí, epidural, extradural. ¿En qué evolución? ¿Qué evolución tiene? ¿Qué quiero decir? Dijimos que cuando, como para repasar rapidito, cuando miramos un estudio por tomografía, cuando sospechamos justamente algún tipo de hemorragia, de colecciones, ¿sí? Tenemos que mirar la forma, tenemos que mirar también, ¿sí? La evolución. La evolución lo vemos o lo sabemos de acuerdo a la densidad, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué densidad están viendo? ¿Cómo ven esa imagen? Aguda. Claro. Aguda o subaguda puede ser también. Es hiperdensa, ¿sí? Por lo tanto, hablemos justamente de ese, como dijo su compañero, hematoma extradural, epidural, agudo, ¿sí? Recuerden, la forma, más que nada para estas patologías que son estos hematomas extraxiales y que no están en ese parénquima, pero sí lo encontramos en este caso, sí, acuérdense, por ahí el epidural está justamente entre lo que es el cráneo y la dura madre, pero digo, estas imágenes siempre miremos la forma que tiene y miremos también la densidad para poder saber, de acuerdo a la forma, qué hematoma es, ¿sí? El lugar afectado, y mirando la densidad voy a saber si qué evolución es, si es agudo, si es crónico. En esto es hiperdenso, por lo tanto vamos a ver justamente esa hiperdensidad nos da esa agudez, ¿sí? Entonces, por un lado, esta imagen, ¿sí? Que teníamos, y déjenme mostrarles, ya que estamos mirando esta imagen, porque había una que yo les mostraba dos imágenes, ¿sí? Entonces quiero aprovechar, justamente le estamos mirando estas tomografías, ¿sí? De poder analizar las otras imágenes. Un segundo que ya voy a cambiar. Entonces, recién, La imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, es la misma de la izquierda. ahora vamos. ¿Se acuerdan la que miramos recién? ¿Esta? ¿Están viendo con el cursor o no? Sí se ve. Bien, Sí. donde está al lado del 35, ¿sí? Esta es la misma imagen que vimos recién, pero quería simplemente que ustedes puedan comparar de alguna manera los dos, como decimos, ¿sí? Estos dos hematomas, ¿sí? Para no confundirse.
Porque ya en la semana anterior, el encuentro anterior, habíamos visto creo que era el encuentro anterior, pero para el que no estuvo, ¿sí? En los otros encuentros, fíjense, entonces, esta habíamos hablado que era justamente ese hematoma epidural agudo, pero fíjense esta otra imagen, ¿sí? ¿Logran ver ahí el cursor o no? Sí, doc. Bueno, entonces, la diferencia en cuanto a, no por ahí lo que abarca, sino que la forma. Dijimos, en este caso, ¿les parece qué estudio es? ¿Es también una tomografía o no? Sí, Sí, doc. ¿Sí? Es una tomografía. Entonces, en esa tomografía, fíjense que primero ubiquémonos la línea media. Ya podemos ver que esa línea media está desviada. Pero después vayan más hacia para afuera, van a ver que en esta tomografía de cerebro, esta tomografía con ventana parenquimatosa, plan facial, donde yo visualizo esa imagen hiperdensa que tiene una forma en particular, forma de media luna, ¿sí? Esa forma de media luna, y que en este caso, sí, fíjense cómo esa imagen en forma de media luna justamente me está hablando que produce efecto en masa, fíjense la línea media, fíjense lo que es la asimetría, así como están esos ventrículos hacia el otro lado, ¿sí? Como empuja, produce ese efecto en masa. Entonces, si yo hablo tomografía del cerebro en un plano, ¿sí? Axial, ventana parenquimatosa, y observo una imagen hiperdensa en forma de media luna que produce efecto en masa, con desplazamiento de la línea media, asimetría del ventrículo, ¿sí? ¿Qué puedo estar hablando? ¿Qué otra patología tenemos que ver en cuanto a la forma y las densidades? Aparte de la que ya vimos acá. Una ¿Cuál hemorragia Hemorragia subaracnoidea. forma de media luna, hiperdenso? Pensemos en ese hematoma, ¿sí? Subdural agudo. Entonces, por un lado, el subdural agudo, hablamos de esa colección, de esa imagen hiperdensa, ¿sí? En este caso, ¿sí? En forma de media luna, que produce efecto de masa, ¿sí? Y a comparación con la imagen que vimos hoy, esta imagen también es hiperdensa, pero fíjense que tiene esa forma biconvexa, lenticular, pero más que nada biconvexa. Por un lado dijimos justamente el hematoma epidural, ¿sí? Aguda, y por otro lado esa forma de media luna, ¿sí? Que vemos en lo que es justamente el hematoma subdural. Los dos agudos, de evolución aguda, ¿sí? Simplemente quería que vean un poco por ahí la diferencia, porque muchas veces viendo separados no logramos por ahí identificar la forma que tienen. Entonces, cuando hablamos de estos hematomas extraparenquimatosa, pensemos y miremos, ¿tiene forma convexa? Podría ser más estos hematomas sí, epidural. ¿Tiene forma de media luna? Hablemos o pensemos en hematoma subdural. Después la densidad hiperdenso, esa densidad sí aguda. Entonces, dos patologías que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar y evaluar tomografías de cerebro, ¿sí? Patologías que son que podemos encontrarnos frecuentemente y que tenemos que estar siempre mirando bien cada estudio, en este caso tomografía, pero más que nada para que vean la diferencia, qué es lo que evaluamos
entre estas dos patologías. Entonces, fíjense la densidad, fíjense la forma y después miren el resto como ser si hay el punto de masa, que quiere decir si desplaza la línea media, si por ahí hay asimetría de lo que es los ventrículos, etc. Pero primero miren la densidad. Segundo, miren qué forma tiene, ¿sí? Entonces, así se hace más fácil como para diferenciar ambas patologías. Continuamos ahora que vimos esta, voy a ir a la siguiente, ¿sí? Quería igual aprovechar justo que vimos estas dos, estos dos hematomas. Vamos a la próxima a mirar un poquito y analizar. Bueno, ¿están viendo esta imagen? Sí se ve, Doc. Sí, Bueno, perfecto. A ver, ¿qué escuchó? Es una tomografía de abdomen con contraste, donde se puede observar la vesícula biliar distendida. Aunque las paredes se observan finas, tiene un contenido hipodenso con presencia de múltiples imágenes hiperdensas compatibles con cálculos biliares. Y la otra imagen es una ecografía abdominal, específicamente de la vesícula, con presencia de múltiples imágenes hiperecogénicas, con sombra acústica posterior y también impresiona una colelitiasis. Bueno, a ver, escucho a alguien más con estos dos estudios para ver si lograron analizar cómo lo analizaron, si piensan que son o no son las mismas patologías, cómo vemos cada estudio. A ver, escucho. Son muchos, así que acuérdense simplemente de colocar en el chat ¿sí? Que quede registrado su asistencia, ¿sí? No se olviden de eso. Van a saber quiénes están participando de los encuentros, ¿sí? Entonces no se olviden, ahora me acordé de decirle eso, ¿sí? No se olviden de escribir para que quede registrado, inclusive si están de guardias o problemas que tengan, coloquen en el chat en cuanto a su asistencia, ¿sí? Que quede registrado que ustedes están en el encuentro, ¿sí? Entonces, seguimos con esta imagen. Vamos, no tengan miedo. Alguien más que somos un montón y hasta ahora estoy escuchando las mismas voces, o por lo menos parecidos, ¿sí? Así que miremos y analicemos estos estudios para después ya ir terminando nuestro encuentro. Pero antes les quiero mostrar igual la otra imagen que estaba marcada unas cositas ahí, ¿sí? Bueno, vamos. Escucho. Bueno, a ver.
2 estudios por imágenes, una tomografía de abdomen, una ecografía de abdomen, ¿sí? Diferencias, acuérdense, cuando miramos un estudio, miramos el otro, la terminología que utilizamos, ¿sí? Entonces, nos ubicamos en este primer estudio, donde evaluamos esa ecografía, y en ese estudio podemos ver, ¿sí? Ubicar lo que es la vesícula biliar, ¿sí? Con una imagen hiperecogénica. Vamos de nuevo. Imagen hiperecogénica, o también pueden decirlo fuertemente ecogénica, con sombra acústica posterior. Fíjense que tenemos la vesícula y esa imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. En este caso veo una imagen de un tamaño considerable, ¿sí? Como para tener en cuenta la presencia de qué patología. Si hablamos de una imagen hiperecogénica o fuertemente ecogénica, que genera o que está acompañada de una sombra acústica posterior en la vesícula, pensemos en litiasis biliar. En este caso, la ecografía, hablamos de ecogenicidad, ¿sí? Comparado con la tomografía, que cambiamos eso, ¿sí? La manera de hablar. Entonces, que quede en claro, ¿sí? Hiperecogénico o fuertemente ecogénico con sombra acústica posterior, ¿sí? Estamos hablando justamente de la presencia de un lito, ¿sí? En esa vesícula biliar. Entonces, por un lado, esa ecografía abdominal, en este caso es el corte donde me permite ver mejor la vesícula. Y por otro lado, tenemos a la tomografía, y vamos a ubicarnos en este caso la tomografía, ¿sí? De abdomen, donde nos ubicamos en esta imagen que es la vesícula, ¿sí? Y que observamos una imagen hiperdensa, ¿sí? Hiperdensa, redondeada, pequeña, en el interior, ¿sí? De la vesícula, que también en esa tomografía, ¿sí? En esa tomografía abdomen, cuando hablamos de esa imagen hiperdensa, pequeña, ¿sí? Redondeada, en la vesícula biliar, estamos hablando también de la presencia de litiasis. En este caso, un lito, ¿sí? En la vesícula, dentro de lo que es esa tomografía. Tengan en cuenta que muchas veces podemos encontrarnos también con calcificaciones vasculares, que podemos encontrarnos en las paredes, ¿sí? Que muchas veces puede confundirnos, ¿sí? Con la presencia de medio contraste. Tengo dudas, miremos el resto del estudio, pero si no, vamos a esa imagen, ¿sí? Que nosotros nos llama la atención dentro de esa, ¿sí? Vesícula, que es esa imagen hiperdensa, ¿sí? Redondeada, pequeña. Estamos hablando de la presencia, ¿sí? De un lito, ¿sí? Litiasis, en este caso, ¿sí? Litiasis vesicular, litiasis biliar. Entonces, 2 estudios, porque vemos que son 2 estudios diferentes, pero que de alguna manera evalúan al abdomen, ¿sí? Y en ese abdomen me permite evaluar la misma patología. En este caso, acuérdense que para la sospecha, como agregado simplemente con una ecografía para evaluar esa vesícula, ya como es el estudio que más se utiliza, ¿sí? Dentro de lo que son las litiasis. En este caso, tengan en cuenta la ecografía cuando van a solicitar, pero cuando ustedes miran las imágenes, acuérdense, ecografía de abdomen,
¿sí? Por más que estamos viendo la vesícula, este es un estudio, ¿sí? Completo. Por lo tanto, es una ecografía de abdomen. Y ahí vemos, bueno, en este caso es la vesícula que está afectada con la presencia de un bulto, ¿sí? De esa imagen hiperecogénica que genera sombra, ¿sí? Acústica posterior y que de acuerdo a esas imágenes podríamos estar pensando en un bulto, ¿sí? Entonces, ecografía de abdomen, tomografía de abdomen, la misma patología vista, como decimos, en dos estudios, ¿sí? Por imágenes diferentes. Así como vimos la esteatosis hepática, ¿sí? La esteatosis, esa esteatosis hepática que vimos en la tomografía y en la ecografía, ¿sí? Hacemos por ahí esa diferencia. Y la forma correcta en cuanto a cómo uso la terminología en cada estudio, ¿sí? Por ahí estamos acostumbrados a lo que es la tomografía, la parte de radiografía, ¿sí? Pero tengan en cuenta de no confundir la terminología, porque eso es lo que hace que defina muchas veces esa lesión, ¿sí? Nos ayuda a poder también hacer esa descripción patológica. Y antes que terminemos, quiero mostrarles simplemente a modo nomás para que tengan en cuenta, ¿sí? La última imagen. Para los próximos encuentros les voy a traer para analizar bien. Simplemente quería hablarles para que no quede como justamente es una patología importante, ¿sí? Por lo tanto, les muestro y después, los próximos encuentros, podemos mirar y analizar, ¿sí? Otras imágenes. Déjenme que voy a compartir esa última imagen que vimos y ya después cerramos con nuestro cuarto encuentro, más o menos, para el que recién empezó, bienvenido. Bueno, en esta última imagen les traje más porque fíjense cómo está mostrando ahí. Tenemos unas flechitas que nos están indicando algo, pero bueno, igual podemos analizar esta imagen, ¿sí? Tengan en cuenta que hay patologías, ¿sí? Que nosotros miramos a nivel torácico, a nivel del abdomen, ¿sí? Con distintos estudios. En este caso, ¿sí? El uso de la tomografía para esta patología. ¿Qué piensan que podría ser esta patología? Sí, en este caso hablemos justamente de qué patología o para qué usamos esa tomografía con contraste, ¿sí? Endovenoso. Tomografía, ¿sí? De tórax con contraste endovenoso, que me permite justamente evaluar en este corte tomográfico. Fíjense que les voy a mostrar esta imagen redondeada, esta otra imagen redondeada, pero fíjense que tiene a nivel de la luz esta otra imagen como si fueran unas líneas que me están mostrando justamente, ¿sí? Esas flechas, simplemente una patología que no quiero que se olviden, ¿sí? Que tengan presente, ¿sí? Patologías de qué vaso importante tenemos que muchas veces mirar, que yo siempre les digo. Doc, La aorta, doctora. La aorta. ¿Se acuerdan el que fue alumno conmigo? ¿Se acuerdan que yo le decía estudio que miremos la aorta? Capaz que se acuerden, si no se acuerdan, fíjense que esta tomografía nos está mostrando justamente el uso del medio contraste endovenoso para poder también ver este tipo de patologías. Miren esa línea que nosotros vemos tanto en la aorta ascendente como descendente, ¿sí? Es justamente ese colgajo
que lo llaman, o también flap, ¿sí? De disección, ese colgajo de la íntima, que hace que esa aorta se divida, como que tenga una doble luz, se divida en una luz verdadera y una luz falsa. Entonces, colgajo o el flap intimal, siempre vamos a tener que mirar, cuando vemos esa imagen, si pensemos en disección de aorta, ¿sí? Quería simplemente traerles y recordar un poco que dentro de los estudios tomográficos, ¿sí? Esos estudios que hacemos para poder evaluar, en este caso la aorta, acuérdense que cuando hablamos por ahí de disección aórtica, lo ideal es que cuando sospechamos y hacemos un estudio por imagen, lo ideal es hacer un tórax y abdomen, porque con eso nosotros podemos determinar la extensión de esa disección, ¿sí? Porque acá lo único que vemos en esta imagen fija, ¿sí? Es que está afectado la aorta ascendente y descendente, pero no sabemos más para dónde, ¿sí? Entonces, lo ideal, de acuerdo a ese paciente, ¿sí? Es ver justamente, ¿sí? Esa extensión, solicitando que abarque un poquito más allá del tórax, abdomen, ¿sí? Por lo menos vemos toda la extensión. Entonces, cuando hablamos y vemos en esa tomografía con contraste luminoso, vemos un colgajo o flap, como dicen también de la íntima, ¿sí? Y que va acompañado de la presencia, ¿sí? De esa luz, como que divide, ¿sí? Esa luz verdadera y esa luz falsa. Pensemos justamente también en lo que es la disección. Miremos también lo que es la parte de dilatación de la aorta, ¿sí? Pero sobre todo ese flap o colgajo de la íntima para hablar justamente de disección de aorta. Entonces, algo que quise traerles para tener en cuenta, ¿sí? Dentro de los estudios por imágenes, dentro de lo que es patologías de la aorta, ¿sí? Y como siempre repito, estudio que miremos, si aparece la aorta, miremos la aorta también como para descartar, ¿sí? Justamente presencia de patologías, sobre todo en este caso, sí, la disección. Entonces, simplemente esto les traje, ¿sí? Como para que tengan en cuenta, ¿sí? No se olviden que también es muy importante ver la aorta y ver si es patológica o no. Entonces, un poquito de todo, pero sobre todo hoy quise que hagan un poco ese comparativo, ¿sí? En cuanto a esa topografía, los hematomas, ¿sí? Repasar un poco justamente todo lo que es hematomas, lo que es esa diferencia en cuanto a la forma, si veo de una forma, si veo la otra, para ponerle ese nombre. Y después, obviamente, también no se olviden que aparte de la forma que tiene esa colección, ese hematoma, miremos si esa densidad que me va a estar hablando, ¿sí? De la evolución. Por un lado, traje el hematoma sí, epidural, después la diferencia que miremos sobre los dos hematomas que nos trae dudas siempre o suele confundir, ¿sí? Pero entonces patologías sí, en tomografía que son importantes y también conocer esta patología que les mostré por último también lo que es disección, ¿sí? Tengan en cuenta que estudios tomográficos, ¿sí? Vamos mirando. Y hoy, como me habían pedido algunas ecografías, simplemente les puse el comparativo con la tomografía también. ¿Para qué? Para que se acostumbren a hablar con la terminología que nosotros usamos, ¿sí? O hablamos o describimos cuando nos enfocamos en un estudio. Bueno, sé que es una radiografía, sé que es una tomografía, sé que es
una ecografía, por ejemplo, o una resonancia, y sé con qué palabras voy a hablar. O sea, eso es usar la terminología, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta la terminología. Insisto mucho en qué estudio por imágenes. No se olviden, si es una tomografía, díganme si es de tórax, si es de abdomen, si es de cerebro. Si es, por ejemplo, una radiografía, bueno, radiografía de tórax frente, simplemente así. No hace falta por ahí poner radiografía de tórax, proyección de frente. No, así como ustedes solicitan, radiografía de tórax de frente. O perfil, o frente y perfil, ¿sí? Entonces, nos ubicamos en el estudio y nos ubicamos en la región y ahí recién sabemos que eso nos va a ayudar a poder evaluar lo que estoy viendo. Normal, patológico, si es patológico, miremos lo patológico, ¿sí? Entonces, nos vemos el próximo encuentro, ya les llegará el link. ¿Por dónde andan? ¿Qué país? Formosa, Formosa, ¿por dónde más andan? Santo Jardín de Tomé. América. ¿Dónde? ¿Jardín América? Bien. ¿Por dónde más? ¿Misiones? ¿O Corrientes? Santo Tomé estamos también. Santo Tomé, bien. Corrientes Capital. Santo Tomé, bien. ¿Quién más? ¿Y quién anda El con Dorado, ¿Dónde? El Dorado. El Dorado. Uy, lejos. Bien. Lejos, lejos. O sea que están por todos lados. Pero bueno, por suerte podemos encontrarnos de alguna manera, ¿sí? Para ir mirando, viendo, guiarnos un poco con las imágenes. Acuérdense de dejar ahí en el chat su presencia, ¿sí? Nombre, apellido, no sé, todo lo que, los datos que les hacen poner siempre, no se olviden, ¿sí? Para que quede registrado que ustedes estuvieron en el encuentro, ¿sí? Muchísimas gracias por cada día, cada jueves estar presente, no dejarme sola de este lado. Me gustaría un poquito que hablen más, pero ya salen, ahí va. Estamos viendo a ver si hablan un poquito más, pero hay días y días, ¿sí? Pero lo ideal es que también no me dejen hablando sola, ¿sí? Sino que ustedes de alguna manera puedan también, ¿sí? Analizar esas imágenes. Entonces, utilicemos estos encuentros, ¿sí? Les saludo antes que se corte, no quiero que se corte y quedar ese saludo y ese agradecimiento por cada encuentro, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos encontramos cuando les llegue el link, ¿sí? Chao, Gracias Doc. a todos. Buenas noches. Chao, chao. Buenas Chao, noches. chao. Gracias. Cuídense y Chao. aprovechen, ¿sí? Las rotaciones, los lugares donde están. Buen fin de semana para todos.